Si la infancia está en juego, ¿dónde estás tú? ADN y 3xI presentan el podcast Hay mucho en juego. Un espacio de encuentro para conversar sobre la corresponsabilidad que tenemos todos y todas sobre la infancia y la adolescencia. La infancia está en juego. ¿Te sumas o te restas? Cuando comenzamos este podcast, empezamos estas conversaciones, estas reflexiones, los invitamos a pensar qué estaba en juego en la infancia en nuestro país el día de hoy. ¿Qué está en juego cuando un niño empieza a crecer, se empieza a desarrollar, cuando se vuelven adolescentes, cuando son vulnerables, que llega a ser probablemente una mirada más dificultosa de la infancia? Quisimos invitarlos a que fuéramos juntos quienes pensábamos en eso, pero también en quienes buscábamos aprendizaje al respecto y quienes buscábamos ser parte de la solución también. Hay mucho en juego, una iniciativa de ADN y 3xI. Ha llegado a acompañarlos hasta el día de hoy con nuestra querida psicóloga, directora ejecutiva de Juntos por la Infancia, Malena Simonetti, y con estos muy buenos e interesantes invitados que hemos tenido, Male. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Sandra. Así es, hemos tenido buenísimos invitados. Recordar que este podcast nace de un encuentro en octubre del año pasado, donde más de 300 personas nos reunimos a conversar, a reflexionar, a tratar de entender qué es lo que está en juego cuando hablamos de niñez, de adolescencia. Y este podcast es el resultado finalmente de ese encuentro, de esos hallazgos y de darnos el espacio de poder conversar y profundizar sobre aquellas reflexiones y aquellas cosas que aparecen a raíz de ese encuentro, de esas conversaciones entre personas, instituciones, que nos mueve mucho el tema de la niñez, de sus derechos, de sus posibilidades. Bueno, y la idea es que la conversación no quede aquí, que se siga dando. Aquí hemos compartido muchos testimonios, sobre todo de personas que han pasado por hogares, de personas que trabajan en hogares, de personas que son especialistas en trabajos con la niñez. Y nosotros mismos, ¿no? Tal vez a veces desde la ignorancia, el desconocimiento, en el caso de la Male no, pero mío sí, y que quieren aprender, imaginemos, como todos quienes comparten este podcast con nosotros. Y antes de partir con nuestra última entrevista, los vamos a invitar a escuchar precisamente un resumen de lo que ha sido Hay mucho en juego. Hola, soy Valentina Sepúlveda y participé en el encuentro 3xI Infancia como facilitadora de la Mesa de Jóvenes. A lo largo de estos 9 capítulos hemos escuchado historias, aprendizajes, preguntas y reflexiones que nos invitan a mirar la infancia con otros ojos. Hemos hablado del trauma, de vínculos que reparan, de nuevas formas de relacionarnos, del cuidado, del bienestar compartido y también de ese sufrimiento silencioso que muchas veces no vemos. Pero este camino no partió aquí, nace en un encuentro. El encuentro 3xI Infancia, donde más de 300 personas desde la sociedad civil, las empresas, el mundo público y la academia nos reunimos con una convicción compartida, que la infancia no puede esperar. Porque lo que está en juego no es solo el presente de niños, niñas y adolescentes, es también el futuro de todos. Como facilitadora de la Mesa de Jóvenes, pude ver el valor que tiene abrir espacios de escucha genuina, donde distintas voces se encuentran para pensar juntos los desafíos que enfrentan niños, niñas y adolescentes. Este podcast ha sido una invitación a hacernos parte, a escuchar más profundo y a recordar que cuidar la infancia es una tarea de todos, porque al final hay mucho en juego. Ojalá eso nos quede como finalmente desafío, ¿no? Que hay mucho en juego, como un mantra casi que nos tenemos que repetir constantemente porque es hoy, no es mañana, ¿no? Los niños no son el futuro, los niños ahora nos necesitan a todos y todas. Y para cerrar esta temporada, Male, tenemos un invitado que por supuesto que nos va a ayudar a entender mucho más y a cerrar todo este ciclo de conversaciones desde el punto de vista del Estado, de la autoría. Está con nosotros el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, quien es ingeniero comercial de profesión, pero que ha trabajado hace mucho tiempo ya vinculado precisamente con el liderazgo, particularmente en el desarrollo social y también en la innovación de las políticas públicas, particularmente en temas de infancia, de comunidades, de bienestar, recuperación de entornos, resolución de problemas. Marcelo, muchas gracias por estar aquí. Hola Sandra, un gusto estar acá. Male, la verdad es que primero felicitar la iniciativa. Yo estuve en ese encuentro, entonces de hecho recuerdo el anhelo de poder encontrarnos en diálogo respecto a esto, y me acuerdo en ese encuentro precisamente distintas posiciones, distintas visiones, pero quizá un mismo diagnóstico y una misma visión de poder decir cómo podíamos mejorar la realidad de los niños en nuestro país.
Y creo que es súper inspirador que surjan este tipo de actividades para poder dialogar y para poder encontrar efectivamente un camino que sea mucho más concreto, real, activo, porque de diagnóstico estamos cansados ya son muchos años, entendemos lo que está pasando hace mucho rato, pero falta poner manos a la obra y ojalá que en este nuevo gobierno que estamos trabajando en esto, que se ha puesto como prioridad el tema de la niñez dentro de los mismos programas. Cuando estaba el programa de gobierno incluso, era uno de los pocos programas que ya estaba desarrollado y definido para dónde queríamos ir. Y creo de que razonablemente y con todos los contextos, con todas las dificultades, parte de la crisis social que el presidente nos ha llamado a sacar adelante, es el tema de la niñez. Y esto no es algo que lo vamos a transformar en 4 años. Esto requiere largo plazo, requiere una mirada, requiere de la sociedad civil. Porque nosotros como autoridades pasamos, y pasamos rápido, pero la sociedad civil es la que se queda. Y es la que logra hacer que los estados cumplan con sus compromisos, cumplan con seguir avanzando, cumplan con que no hayan retroceso, con que finalmente logremos consolidar una visión que nos permita un mejor futuro y un mejor presente para los niños. Los niños son hoy, decía Gabriela Mistral. Mañana ya es otra realidad. Ya fue. Marcelo, gracias por esa declaración. Te tuvimos ahí en ese encuentro también y quizás partir, las personas que nos están escuchando, que quizás como más desde tu propia trayectoria. Tú has estado en el mundo de la filantropía, de la sociedad civil, con la relevancia que le das también acá, a la academia, en directorio, a cual actualmente trabaja en el estadio, en la subsecretaría de la niñez a cargo de ella. ¿Cómo conecta tu historia personal con el lugar donde estás hoy en día en la subsecretaría? ¿Qué te hizo finalmente, después de todo este camino, decir, quiero trabajar por la infancia? Porque hay mucho en juego ahí, me imagino. Bueno, precisamente eso, esa frase lo refleja totalmente, porque si el presidente me hubiese convocado a hacer siempre lo mismo, a que este tema no fuera complejo, a que no tuviéramos que tomar decisiones difíciles, pero necesarias, no, pues ¿para qué me vengo? Prefiero hacer mucho más desde la sociedad civil, con la independencia, con la velocidad que te da la sociedad civil. La verdad es que más de 20 años de mi vida lo he dedicado a esto y lo he dedicado principalmente a una sola cosa, a un solo, por así decirlo, derecho, el derecho a vivir en familia. No hay en mi lucha personal en el tema de infancia, es el derecho a vivir en familia lo que ha sido mi leitmotiv durante los últimos 20 años, bajo la convicción de que no hay ningún lugar mejor para que un niño crezca que en una familia. Y que para eso hay que construir muchas cosas para poder llegar a eso, porque por algo hoy día tenemos un sistema residencial que ha sido, no digo lo dominante, porque cuando yo empecé en esto había más de 30.000 niños en residencia. Hoy día son 5.200. La evidencia ha llevado progresivamente a ir reduciendo la cantidad de niños institucionalizados, pero nunca es suficiente. Hoy día tenemos 5.200 que esperan una posibilidad de crecer en familia. Y cuando el presidente planteó de que íbamos a avanzar hacia allá y que íbamos a avanzar en cumplir la ley, algo tan básico como cumplir la ley, de que no hubiera niños de menos de 4 años en residencia, yo dije, bueno, este es el proyecto en que quiero desembarcarme y quiero seguir adelante en esto, porque nuestro sueño es que cada niño que pueda crecer lo haga en una familia. Y para eso hay que hacer algunas cosas que estamos haciendo y que bueno, que esperamos poder durante todos estos meses o años que estemos de gobierno poder hacer que esto se materialice y se materialice bien, que los niños tengan una familia donde crecer. Súper. Oye, ¿y qué te llevó como a interesarte particularmente en esta temática? ¿Desde tu propia historia tal vez o...? Sí, yo la verdad es que estudié, tal como decía la Sandra, yo estudié ingeniería comercial en la Universidad Adolfo Ibáñez en Recreo, donde en esa época era muy poco la experiencia que teníamos con la vida social. De hecho, creamos con un grupo de compañeros la acción social en la Adolfo Ibáñez. Que de repente había gente que se asustaba, que podía ser una cuestión política, alguna cuestión así, pero la verdad es que no. La verdad es que nosotros queríamos ayudar en esa época a distintas organizaciones que estaban en el cuidado de la niñez institucionalizada. Nosotros trabajamos con el Patronato de los Sagrados Corazones en Valparaíso. Y todos los días, todos los fines de semana íbamos con un grupo de compañeros
la misión era sacarlos a pasear, hacer algo distinto, estar con ellos un rato, algo de afecto, porque yo tenía compañeros que eran hijos de gente que tenía mucha plata y todos me ofrecían plata o me ofrecían cajas de mercadería y yo les decía que no, yo necesitaba tiempo, que compartieran un rato con los niños, que estuvieran con ellos, que les dieran cariño. Algunos me decían, yo te puedo dar plata, te puedo dar mercadería, pero no me hagáis eso porque me parte el alma. No, le decía. Y así fuimos conquistando uno a uno. Y ellos hoy día muchos de ellos llegaron a ser empresarios, a manejar sociedades, etcétera. Algunos de ellos llegó incluso a puestos públicos hace mucho tiempo y después hizo carrera internacional. Y me escribía desde el extranjero cómo se acordaba de la insistencia de ir. Él tenía, me acuerdo, un Jeep muy bonito, no sé si era un Mercedes-Benz, no tengo idea, pero era impresionante la cuestión. Bueno, y su tarea era sacar a los niños a tomarse un helado y que le dejaran el Jeep totalmente cochino. Lleno de helado. Lleno de helado y de arena, porque iban después a la playa ahí de ¿cómo se llama? De Caleta Barca. Y estaban ahí un rato, jugando un rato. Entonces, probablemente hoy día eso no se podría hacer, ¿cachai? O sea, con todas las regulaciones que hoy día existen. Pero en esa época era así, estábamos hablando 35 años atrás. Y la verdad es que lo que empecé a notar en ese momento que era ese encuentro que tú podías tener con una persona significativa, era tan transformador para los niños, que yo dije, si esto fuera algo cotidiano, si nosotros tuviéramos la posibilidad de convocar a mucha gente y ojalá que a los líderes del país, que fueran capaces de tener esta experiencia y darse cuenta de lo que pueden hacer por ellos. Y así, bueno, creamos la acción social de la Adolfo Ibáñez, que ya lleva muchos años y ha ido en distintos... Pero ahí nació y ahí empezó el grupo. Y entonces yo fui viendo también la precariedad que tenían muchas de estas organizaciones, no solamente económica, también que necesitaban apoyo, que hay gente que conociera algo de administración. Que yo decía, pues si yo estudio ingeniería comercial, ¿por qué no puedo convocar a otros cabros que estén en ingeniería comercial que apoyen a las fundaciones y organizaciones que nacen muchas veces muy espontáneas del corazón de una pareja, de una familia, pero no tenían en esa época herramientas? Entonces ahí yo dije, bueno, yo quiero dedicarme a trabajar por las organizaciones sociales, pero con criterio de empresa. Yo quiero poner todas las herramientas de lo que aprendí, el control de gestión, la administración financiera, el marketing, todo eso, llevarlo e incubarlo en las fundaciones, en las organizaciones sociales y empezar a trabajar de esa forma, con un estándar distinto que te permita poner el foco en el objetivo, en cómo podemos ir resolviendo las cosas. Y también cambiando la forma de administrar, que muchas veces las organizaciones caían con ese halo de santidad que a veces es tan malo dentro de las organizaciones sociales, de no medir nada, de no buscar la evidencia, de no hacer... Entonces yo dije, lo que yo puedo aportar desde lo que yo conocí es poder generar un modelo de gestión que sea distinta en las organizaciones sociales. Bueno, y ahí empecé y después llegué a la Fundación San Carlos de Maipo y ahí pude vertir todo lo que era esta conceptualización para apoyar a otras fundaciones, ¿cachai? Y poder desarrollar sus capacidades con herramientas de la empresa. Por eso en la Fundación San Carlos yo era gerente general, no era director ejecutivo. ¿Cachai? O sea, poníamos la impronta de poder decir, pongamos la métrica, pongamos las herramientas, pongamos el control, pongamos la evidencia al servicio de la filantropía, al servicio de las organizaciones sociales. Mejoremos su capacidad de gestión porque los recursos son tan poquitos que en la medida que tú los administras mejor, tienes más posibilidades de hacerle bien a mucha gente. Y eso era parte de la lógica del desarrollo que tuve de carrera después durante casi 30 años que he estado trabajando en esto. Gracias por compartirnos esa trayectoria súper interesante, como aparte como de una inquietud tan genuina en la universidad, armar un grupo, hacer estos voluntariados. Nosotros, en paréntesis, pero en Juntos por la Infancia hacemos eso. Yo sé, Marcelo, que tú algo conoces, que es organizar finalmente y darle como cierta estructura al voluntariado que pueden hacer desde el mundo empresarial, el mundo de la academia. Finalmente hemos hablado mucho en este programa de la corresponsabilidad y cómo combinas esa
ese voluntariado inicial, ese propósito, como con tus herramientas para trabajar en la sociedad civil y hoy en día ser el subsecretario de la niñez de nuestro país. El trabajo colaborativo finalmente nos hace ser más eficientes también y es lo que necesitamos. Pero tú decías, Marcelo, que la familia era tu foco, ¿no? Tu objetivo central. Escuchemos unos testimonios precisamente de la familia a propósito de cuáles son sus temores, las dificultades que tienen para la crianza, si tienen o no habilidades parentales o las herramientas que necesitan precisamente para cuidar y criar en esa familia. Creo que lo más difícil fue cómo compatibilizar el estar con la cabeza muy atenta en el trabajo y al mismo tiempo estar atenta a lo que mi hija necesitaba, no tan solo desde el punto de vista material, sino afectivo y emocional. Eso creo que fue una de las cosas más difíciles. Y lo segundo fue cómo en el mundo de hoy poder proteger a mi hija estando trabajando de tantos los peligros que pueden acechar, ya sea en el celular, en el computador, el no poder estar ahí presente cuando se necesita el que una madre esté atenta con los oídos y con los ojos bien abiertos. Bueno, hoy en día los desafíos para criar a los hijos son hartos, porque hay mucha maldad, hay mucha delincuencia y hay que mantener a los hijos siempre, no sé, bajo la custodia de un adulto o cualquiera. Uno cuando sale con ellos tiene que estar siempre vigilándolos, siempre, no sé, porque los niños igual son inquietos, también se arrancan, hay peligro en las calles y eso más que nada de cuidarlo uno mismo tiene que cuidar a sus hijos. Creo que un bonito desafío que tienen las familias es como los hijos en algún minuto podemos cuidar de los papás. Que siento que en algún minuto de la vida los roles se invierten un poco y toca la labor de cuidar a los papás, de saber ver esas fragilidades que tienen, esas partes de su historia que quizás uno no supo ver mucho cuando era más chico y ahora tiene esa oportunidad de como volver a conocer a los papás y de cuidarlos también y de ahí ir creciendo en conjunto como familia. Marcelo, escuchamos estas tres voces distintas, ¿cierto? Una madre como con las complicaciones del día a día, cómo criar, administrar el tiempo, etcétera. Un papá también medio asustado con los temas de la inseguridad, esto que los niños vayan a la calle. Y una hija también que también, como aparece el cuidado de los hijos con respecto también a sus padres, en tu rol y con tu foco fuerte en las familias. ¿Qué condiciones deberían existir para fortalecer a las familias hoy en día en Chile? ¿Cuál es tu visión desde tu trayectoria y también como subsecretario? ¿Qué nos falta? ¿Qué podemos hacer? O sea, lo primero que hay que entender cuál es el rol que tiene la familia y quizá hemos estado como muy lejos, como el Estado es tan fragmentado, el Estado como que toma el sujeto de intervención y lo toma aisladamente. Entonces habla de los niños, entonces cómo protegemos a los niños, pero piensa que se protege a los niños interviniendo con los niños. O sea, yo era parte de la Society for Prevention Research y mirábamos todos los programas preventivos basados en evidencia en el mundo. Y más del 90 y algo % de todos esos programas, cuando tenían resultados, lo que estaba detrás era haber trabajado a través de los padres con los niños o a través de los colegios con los niños. O sea, lo primero que había que connotar era que la protección de la niñez se da en sus ambientes, en el colegio, con sus amigos o con los papás. Y más de 60 años también de investigaciones del SGRG de la Universidad de Washington nos dan cuenta de que a lo menos hay 6 conductas problemáticas que se dan en los adolescentes que están presentes en un solo factor de riesgo. Y cuando tú hablas de la violencia, de las conductas sexuales de riesgo, del consumo de alcohol y otras drogas, de la depresión, la ansiedad, etcétera, de la deserción escolar, tú te encuentras con que un factor que es común es la disfuncionalidad familiar. Y fíjate que es sintomático eso, porque ¿qué hace el Estado? Invierte muchas lucas en financiar básicamente cuando ya llegaste tarde. Claro. O sea, te vas a la conducta problemática. Pero si nos fuéramos un poquito antes, si llegáramos cuando aparece el factor de riesgo, si llegáramos cuando aparece la disfuncionalidad familiar, te
tener que invertir en estas 6 conductas problemáticas. Con todo, no solamente el tema económico. O sea, yo me pregunto si a los auditores, si supieran de que tienen los mejores recursos para tratar el abuso sexual de su hijo, ¿qué preferirían? ¿No preferirían acaso mejor que no hubiera habido abuso sexual? La prevención nos cuesta tanto. Nos cuesta muchísimo. Y si tú miras la expresión presupuestaria del Estado, la expresión presupuestaria del Estado deja un mínimo la prevención. ¿Y por qué nos cuesta tanto invertir en prevención y no solo en reparación? Porque la prevención requiere tener una visión de largo plazo, porque la prevención requiere que no pensemos en 4 años de gobierno, ni en 1 año de un subsecretario, o 2 años de un subsecretario o de un ministro, sino que pensemos en el largo plazo, pensemos proyectando. Ahora, eso también desmitificando algo. Por ejemplo, nosotros trabajábamos con programas de parentalidad que tenían resultados a los 5 o 6 meses. Entonces uno piensa, no, es que vamos a hacer estos programas de parentalidad y recién vamos a tener resultados en 10 años. No es así. O sea, hay cosas que igual uno puede invertir ahora ya y ver resultados a corto plazo, y hay otras cosas más a mediano y largo plazo. O sea, claramente hay inversión que es mucho más estructural de largo plazo, donde tú tienes que trabajar, por ejemplo, en materia de educación, siempre los resultados son de mucho más largo plazo. Claro. Pero cuando tú trabajas, por ejemplo, en los ambientes protectores directos de los niños, como con los papás, resultados en parentalidad puedes tener muy rápidamente. Entonces, por ejemplo, lo que estamos haciendo en la subsecretaría es que entendemos que hay hoy día una brecha significativa en el apoyo a la parentalidad, a las familias. Si tú, por ejemplo, tienes, un daño grave, o sea, le pegaste o hiciste una grave vulneración de derechos del niño, claro, está el servicio de protección. Pero ¿qué pasa si no es así? Si te pasa como le pasa a 6 de cada 10 papás en Chile, que toman o la forma física o la forma psicológica de agredir a los hijos para que cambien. Y resulta que nosotros tenemos una tasa, según UNICEF, de 6 de cada 10 papás que validan el castigo físico o psicológico. Entonces, esos niveles de violencia, claro, no van a estar todos en el servicio de protección. No es la idea. Pero hay una evolución que tú puedes detener antes. Y por lo tanto, por ejemplo, si a las oficinas locales de la niñez llega alguien que está teniendo conflicto, pero que todavía no es lo suficientemente grave, no tiene oferta donde mandarlo. ¿Dónde lo manda en esos casos? Y eso desde la subsecretaría, ¿ustedes van a crear algunos programas que puedan fortalecer esas herramientas familiares de parentalidad? Para este presupuesto 2027 hemos hecho las reasignaciones para tener adosado a las oficinas locales de la niñez o a través del Chile Crece Contigo la línea de parentalidad que llegue hasta los 18 años. Y lo mismo con programas basados en evidencia, con distintos niveles, con distintas particularidades. Lo mismo para el desarrollo de habilidades socioemocionales. O sea, uno de los déficits que tiene hoy día las oficinas locales de la niñez, porque está recién partiendo su instalación, es poder trabajar de manera más conjunta con los colegios. Y los colegios hoy día tienen los planes de convivencia que necesitan tener herramientas para fortalecer esos planes. Entonces, también a través de las oficinas locales de la niñez vamos a impulsar los programas de apoyo socioemocional que permitan mejorar esos planes de convivencia y tener una conexión directa con los colegios. Súper. Entonces, hoy día las personas, ¿cuál es el foco que cambia? No solamente estamos pensando en el niño, en la participación, en todos sus derechos, que todos siguen de la misma forma dentro de las oficinas locales. Estamos pensando en los entornos que protegen a la niñez, en el colegio, en la familia. Y por supuesto que también los elementos comunitarios que en cada territorio, porque esa es la riqueza que tienen las oficinas locales, se pueden identificar. Eso te queríamos Ojalá preguntar. estén en línea, así dejemos decir, que estén bien comunicados entre ellos. Sí, eso es fundamental. De datos, sí. Bueno, y esa es la gracia de la oficina local, ¿cachai? O sea, el nivel de fragmentación que tiene el Estado, que siempre ha estado, se tiene que resolver desde el punto de vista territorial y local. O sea, que la puerta de entrada del niño y de su familia sea a través de la oficina local. Que la oficina local pueda hacer el tamizaje necesario cuando hay que mandarlo al servicio de protección y requiere una protección especializada o que llegue a través de los tribunales, etcétera. Pero la oficina local debería resolver o debería estar dispuesta para cada niño que llegue con su familia o que llegue solo en este espacio que es un espacio de ejercicio, de promoción, de prevención, y que muchas veces solamente hoy día nos estábamos quedando en el inicio en esta gestión de casos. Claro. Que es ver si era lo suficientemente grave para derivarlo al servicio. Pero la gracia es que hoy día podamos tener este colchón amortiguador que es la prevención social, que es un colchón de protección
para muchas familias que queremos que no se cronifique el daño y que tengan ese espacio. Una oferta más amplia también desde la prevención y la promoción, como señalas, Marcelo. Y cortito ahí preguntarte, porque mencionaste las escuelas, los colegios y todo, y lo del territorio local. ¿Qué rol juegan como los otros actores de la comunidad? Estoy pensando como en los vecinos, en otros actores que pueden ser muy relevantes también para la prevención o la promoción desde tu punto de vista. Totalmente. Mira, tú conoces el caso de la Fundación San Carlos de Maipo, que implementa el Community Care, comunidades que se cuidan. Comunidades que se cuidan de un modelo que tiene más de 40 años de evidencia a nivel internacional y que trabaja con los vecinos. Trabaja con los vecinos agrupados que trabajan también con el municipio, con las distintas redes. Y lo que nosotros observamos en el trabajo comunitario es que la comunidad también facilita cuando existe un buen mecanismo de identificación de las familias, cuando podemos trabajar con los niños en los colegios, etc. La comunidad es un facilitador de esta articulación. O sea, mira, te doy un caso. Nosotros hoy día estamos enfocados en desinternar a los niños de menos de 4 años desde la residencia. No vamos a lograr nada si no tenemos familias de acogida, que por lo demás estamos trabajando en mejorar las condiciones de las familias de acogida, aumentar el financiamiento, mejorar la supervisión técnica, etcétera, que son todos elementos que están presentes en este desarrollo de las familias de acogida. Pero nos damos cuenta de que igual así, nosotros ya en el plan Crecer en Familia, los primeros 2 meses, ya hemos podido desinternar a cerca de un 25% de niños en el piloto. Con las mismas condiciones que actualmente tenemos, solo que hemos cambiado un poco la gestión de la evaluación, de la retención. Pero ¿dónde está la clave? Fuimos a las comunidades de fe, por ejemplo. Y las comunidades de fe generan un espacio de contención o de protección a aquellas familias que acogen. Como una red de apoyo. Es una red de apoyo. Esas comunidades de fe, por ejemplo, me tocó conocer una que tenía un chat gigantesco en WhatsApp. Entonces, cada vez que un niño necesitaba, por ejemplo, un kinesiólogo, un pediatra, alguien que ayudara, un TENS, etcétera, levantaban la ayuda y llegaban mucho más rápido que nosotros. O claro, que el proyecto que está detrás, porque la comunidad era el primer soporte. Claro. Y ahí recién nos empezamos a dar cuenta que efectivamente si nosotros generábamos un pool a través de las comunidades de fe, o de las comunidades escolares, o de las comunidades deportivas, etcétera, uno puede empezar a generar los soportes para un montón de familias de acogida que acogen, aún a sabiendas que es tremendamente complejo en algunos casos, para familias extensas que están en sectores muy complicados, por ejemplo, y que necesitan ayuda, y que a veces la ayuda que está diseñada hoy día no alcanza y que sin embargo esas comunidades las apoyan. Entonces, yo creo que ese es un tremendo desafío, poder ver la riqueza que tiene la comunidad para poder generar estos apoyos a la familia. Si ponemos la centralidad en la familia, tenemos que mirar a la escuela y a la comunidad como aquellos que le van a dar el soporte a esa familia. Claro, su red de apoyo. Me encanta porque un poco como volver al inicio de tu propia historia, que era como cuando tú partiste de la universidad armando una comunidad que fue a apoyar, después como que nos pusimos medio rígidos, llenos de protocolos, y es como volver de nuevo a eso, retomar la comunidad. Y Marcelo, ¿cuáles son los desafíos más urgentes en la infancia para los próximos años? Yo creo que aquí hay varios desafíos. O sea, lo primero, lo que hemos gozado, nosotros tenemos que tener un mecanismo para fortalecer los espacios protectores de la niñez a través de la prevención social. Y eso que tenemos que tenerlo muy consciente, porque generalmente la inversión del Estado, la inversión de lo que nosotros hacemos y el foco de nuestro tiempo termina básicamente administrando la urgencia. Entonces, tenemos que administrar las urgencias de todas maneras. No podemos abandonar a los niños que hoy día más están sufriendo. Tenemos explotación sexual, tenemos una crisis en el sistema residencial que es muy severa, tenemos la amenaza del crimen organizado, tenemos las situaciones de la crisis en materia de salud mental. Entonces, no nos podemos no hacer cargo de esa realidad, todo lo contrario. Pero junto con eso, tenemos que empezar a cerrar la llave de arriba. Tenemos que meter prevención social, tenemos que trabajar en fortalecer las oficinas locales de la niñez, tenemos que estar disponibles para trabajar colaborativamente con la sociedad civil, para trabajar colaborativamente en todos los territorios con quienes puedan aportar en esto. Entonces, tenemos que
de alguna forma entender este continuo de protección, fortalecer la prevención, trabajar la urgencia y la necesidad, pero siempre considerando el cómo fortalecemos aquellos aspectos protectores de la niñez. Nuestro foco va a ser la familia. Fíjate que todos los gobiernos han aportado en algo distinto. Un gobierno o varios gobiernos aportaron en legislación. Hoy día tenemos unas legislaciones más sólidas, con muchos defectos todavía. Sí, falta darte igual. Y por supuesto, pero esto está en construcción. Parte de yo soy responsable también de la discusión de muchas de esas leyes. Claro. Y me siento muy responsable y tenemos que arreglarla y tenemos que generar potestad administrativa. Sí, mire que se demoran un poquito los parlamentarios, Marcelo. Hay que apurarlo mucho más, y en eso estamos, pero todos nosotros de alguna forma hemos tenido responsabilidad. Nos quedamos en Chile, somos re fáciles para estar convencidos que con una ley resolvemos todo. Somos el único país que vende el Código Civil en la calle. Entonces imagínate que nuestra fe en las leyes es tremenda. Sí. Y bueno, está bien eso, pero resulta que eso no termina cambiando la realidad. Tampoco terminó cambiando la realidad, por ejemplo, cuando decidimos elevar estándares y mejorar los estándares de las residencias o hacer residencias más chiquititas, etcétera. No cambió sustancialmente frente a las graves crisis que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros miramos? Miramos entonces a lo que ha estado ausente en la discusión durante 40 años, que es la familia. Que es la familia que muchas veces fue marginada de las políticas públicas, la familia que fue vista como un factor de riesgo, la familia donde no se intencionaron programas de reunificación o donde no hubo buenos programas de apoyo a la crianza para que cambiaran las condiciones que tenía. Nuestra apuesta hoy día está en eso, está en pensar en cómo fortalecemos la familia y así sumarnos a lo que han hecho otros gobiernos, los que trabajaron en la legislación, los que trabajaron en los estándares. Hoy día nuestro trabajo está en fortalecer la familia, volver a mirar a aquella familia que fue marginada, que fue olvidada, con la que queremos trabajar, porque tenemos la convicción que podemos cambiar esas realidades, y esa realidad, cuando tú ves, por ejemplo, que más de la mitad de los niños que hoy día están en residencia los va a ver un adulto responsable y va religiosamente, pese a las dificultades que a veces tiene que ir a visita a las 9 de la mañana un día miércoles. Entonces, ¿qué hace? O va a trabajar o va a las visitas. Claro. Si consigue permiso todos los días para ir a las 9, lo van a terminar echando. Y si no va a terminar siendo un papá que no quiere vincularse. Entonces, claro, la mirada tiene que ser distinta. Nosotros debemos mirar, bueno, si tenemos la mitad de esos padres o de estos adultos responsables que van a la residencia, ¿no podremos mejorar las condiciones para que ellos puedan hacerse cargo de los niños? Y entonces volver a mirar a la familia o mirarla por primera vez desde el Estado. Eso creo que es fundamental para nosotros. Me encanta esa mirada, y además que es como un cambio estructural bien importante, como del paradigma, y como tú señalas, también en adición a otros esfuerzos que hemos estado haciendo mucho desde la sociedad civil, los gobiernos anteriores, etcétera. Tal vez una pregunta final, Marcelo. ¿Qué has aprendido de los niños, las niñas y los adolescentes que ha cambiado tu forma de mirar las políticas públicas? Muchísimo. Lo primero, escucharlo. Porque uno parte con esta cuestión uno parte con las definiciones así bien como el Rey Sol, todo para el pueblo pero sin el pueblo, todo como pensando en los niños, pero resulta que no los escuchamos. De repente lo que decían en el último testimonio. Claro, nosotros le decimos a los niños que no vean redes sociales hasta tarde, que no se aficionen con las pantallas, pero se los decimos mirando el celular. O que conversemos, pero yo estoy en la mesa como papá y estoy mirando el celular y todo el rato y no los estoy pescando o no los estoy validando. Digo, no, estas son cosas de niños. O no, esto... Y de repente tú te das cuenta que tú con tu ejemplo, con lo que estás haciendo, estás provocando muchos más cambios positivos o negativos en los niños. Y los niños lo demandan y se dan cuenta. No son ajenos a eso y piden ese espacio y piden el espacio de comunicación, pero cuando tú se los das, la riqueza es tan extraordinaria porque además tienen un sentido común extraordinario y muchas veces tú te enredas en 20 cosas distintas que quieres generar los mejores programas, las mejores cuestiones, y a veces las resoluciones son muy simples. Y esa sensatez la tienen los niños. A mí me tocó, una de las cosas que estamos haciendo es trabajo prelegislativo sobre el tema de entornos digitales. Y hemos hecho conversatorio con niños en varias OLN en todo Chile. Y aprovecho de ir a visitarlo y conversamos.
Y han salido cuestiones muy, muy profundas de esta necesidad de conectarse con los papás, de esta necesidad de tener una buena conversación, de tener esos espacios, ¿cachai? Y entonces uno dice, chuta, no, claro, y ellos están súper conscientes de los peligros informáticos, etcétera, pero la discusión no iba por ahí. La discusión iba en algo mucho más profundo. Conectar. Era el tiempo de volver a conectarse con sus papás. Y te aseguro que la mayoría de los papás no tenemos idea que los hijos tienen esa necesidad. Pensamos y damos por añadidura que si llegamos a la casa y los niños están chateando con otros niños, es así nomás, pues es fruto de los tiempos. Y que si les decimos, no sé, vamos a tomarnos un tecito, conversemos de algo, nos van a decir que no, se van a llevar una sorpresa. Háganlo hoy día, háganlo, lleguen a la casa, saquen al niño un ratito de sus pantallas y siéntense a tomar un té o a conversar o a hacer algo juntos o a ver un partido por último juntos. Y van a ver que la realidad es totalmente distinta y se abre un espacio de diálogo extraordinario. Entonces darle la oportunidad, es darle el espacio, es volver a reconectarnos con ellos y gocemos de la sabiduría de los niños. Los niños hoy día tienen una capacidad reflexiva, no sé si siempre, pero hoy día los estamos escuchando y tienen una capacidad reflexiva extraordinaria y aprovechémoslos porque son esos espacios que no se nos van a olvidar. Y cuando hablamos del vínculo, cuando la mamá esa decía, yo estoy preocupado porque va a andar afuera y yo quisiera estar más encima de él, no señora, si no necesita estar más encima de él, necesita tener un vínculo fuerte y poderoso, porque ese niño o esa niña, cuando esté en una situación de riesgo, va a recurrir a ese vínculo, va a recurrir a esa mamá que cariñosamente le dijo, mira, yo me siento mal porque tú tomas estas conductas de riesgo, y él empatizó con ella. Entonces la vez que le toque, va a pensar en su mamá. Y ahí va a estar su mamá, aunque no tenga que estar allá. ¿Cachai? Entonces yo creo que lo esencial en esto, démosle el espacio a los niños, conversemos con ellos, formemos el vínculo, juguémonos ese vínculo poderoso que se forma en la primera infancia. Después de los 14 años a veces es muy difícil. Antes de los 14 años todavía podemos jugarnos a fortalecer ese vínculo que después va a ser la cuenta corriente cuando en la adolescencia o en la juventud, cuando tiene que enfrentar riesgos, va a recurrir a ese vínculo que formamos cuando éramos chiquititos. Cuando eran chiquititos. Escuchemos a los niños, veamos a los niños, respetemos a los niños. Totalmente. Y estemos presentes, ¿no? Claramente nos ha quedado esa lección mal. Estamos cerrando un ciclo donde partimos haciéndonos la pregunta, que hay mucho en juego, pero no termina aquí, ¿no? No termina acá porque hay mucho por hacer. Gracias, Marcelo, por venir hoy. Gracias, Marcelo. Ustedes desde la subsecretaría, nosotros desde la sociedad civil, Sandra, ustedes desde los medios de comunicación, todos los que nos escuchan en la casa, hay mucho en juego, todos podemos aportar. Esto es corresponsabilidad, responsabilidad de todos y todas. Y por eso agradecemos también a quienes se han sumado a escuchar este ciclo de podcast. Ojalá sirva para conversación en la academia, en las casas, en los trabajos, en todos los entornos, porque tenemos que ser una sociedad. Y lo vamos a cerrar con las palabras con las que abrimos este podcast, precisamente porque tiene todo el sentido de lo que hemos querido con este espacio. Somos culpables de muchos errores y muchas faltas, pero nuestro peor crimen es abandonar a los niños, olvidando la fuente de vida. Muchas de las cosas que necesitamos pueden esperar, los niños no. Justo ahora es el momento en que sus huesos se están formando, su sangre se está elaborando y sus sentidos siendo desarrollados. A él no podemos responder mañana. Su nombre es hoy. Hasta la próxima.